Buenas tardes. En el día de hoy voy a hablarles sobre un tema muy importante, como es la jerarquía constitucional y aplicación preferente del derecho, de la integración, elementos para la solución del posible conflicto entre derecho e integración. Mis compañeras son Stephanie Gladys y mi persona Marvel Pacheco. Vamos a hablarles sobre el tema en cuestión, el cual les dije, de la jerarquía constitucional de aplicación referente del derecho a la integración, elemento para la solución del posible conflicto entre derecho e integración. A su vez, nos va a ayudar a determinar, para comprender esto vamos a determinar varios factores. El primero es la relación del derecho interno y el derecho internacional. La relación que existe con el derecho interno es que el derecho internacional surge de este mismo, porque es el derecho interno quien le da la potestad al derecho internacional para que pueda tener unas obligaciones, unos derechos frente al ámbito internacional como Estado, para que nos represente a cada uno, que nos represente como pueblo. De ahí la importancia de esto. También vamos a analizar dos puntos. Primero, la legitimidad. ¿Qué entendemos por legitimidad? Vamos a entender qué es ese poder, ¿verdad? O esa justificación material que se nos brinda como en el poder para hacer una referencia en cuanto a la obediencia a unos gobernantes. Estamos dándole esa cómo nosotros podemos atender ese mandato con nuestros gobernantes, obteniendo ese prestigio político, ese privilegio político del cual nosotros tenemos, que ejercemos mediante el voto, y de esa forma estamos legitimando a las personas. También vamos a hablar de un carácter supraestatal. Esto más que todo se relaciona, es que opera por encima de los estados. Esto es una característica de cuando hablamos de un estado supraestatal o del derecho integracional, que más adelante vamos a seguir explicando. Por ende, vamos a encontrar los sujetos internacionales. ¿Quiénes son estos sujetos internacionales? Son aquellos que tienen la capacidad de tener derechos y contraer obligaciones. También son capaces de firmar o de ratificar tratados internacionales. A su vez, también es muy importante cuando hablamos del derecho de integración, ya que este es un derecho de carácter supraestatal, como ya habíamos dicho, que esto significa que opera por encima de los estados, pero este derecho de integración también tiene una relación muy íntima con el derecho internacional. De ahí que la aplicación de los derechos de manera internacional es muy válida en cuanto a los requisitos que esto también llena y las obligaciones que contrae. También vamos a estar analizando cómo se desprende esa integración de esa constitución en cuanto a la relación conflictiva en ese marco democrático del cual se viene discutiendo. Aquí vamos a tener en cuenta algo muy importante, y que es la historia. Hay un reconocimiento amplio. Esto viene dándose desde mucho tiempo
en cuanto nosotros estamos hablando en el derecho comunitario. O sea, ¿qué es eso de derecho comunitario? Bueno, nosotros vamos a explicar un poco este tema de que hace referencia que es la creación, bueno, esto más que todo surge en las creaciones de comunidades europeas. Esto se ratificó en París en 1951, también cuyo objetivo era de este mismo la integración de determinadas competencias en un ámbito supranacional. Bueno, de ahí la importancia también de que este derecho comunitario podría gozar de una primacía sobre la Constitución en cuanto a su aplicación, pero la legitimidad como tal del derecho comunitario en última se encontraba en la Constitución. De ahí la importancia ahora de hablar de ese derecho internacional de manera general, o sea, un reconocimiento amplio del cual se viene dando hace mucho tiempo. Nos vamos a referir entonces que el derecho internacional podemos decir que es el mismo tiene una gran similitud con lo que es eso de derecho de integración, pues de ahí que este se dejaba en manos de instituciones comunitarias, pues la gestión era completa en competencias anterior únicamente nacionales. Entonces, por lo tanto, la responsabilidad de las constituciones era de los Estados miembros, como sigue siendo actualmente. Algún país ratifica o se encuentra dentro de las Naciones Unidas, debe responder por este mismo. Por tanto, ahora vamos a hablar de una consecuencia de esas de las relaciones entre jerarquía y pues la aplicación del derecho de la integración. Como ya hemos venido hablando, este derecho internacional tiene un carácter supraestatal y la supremacía de la Constitución de manera demócrata. Vamos a ver qué es eso. Entonces vamos a ver que esto se distingue en cuanto a la voluntad de la Constitución y de la distinción entre jerarquía. Bueno, cuando nosotros estamos hablando de que existe una voluntad de la Constitución, es porque la misma Constitución lo ha dado, lo tiene de manera escrita en esta misma, lo tiene plasmado, en otras palabras, está plasmado, y esta es de manera absolutista en cuanto a lo que dice es lo que se debe de cumplir, este régimen en cuanto a esto. Entonces, un ejemplo claro es Colombia. En el artículo 4 dice que esta es norma de normas, la Constitución, entendiéndola pues. Entonces ella misma ha dejado plasmada cuál es el proceso, el procedimiento que se va a llevar a cabo cuando se vaya a ratificar ¿qué cosa? Los tratados internacionales, claro, porque es que el gobierno puede actuar en cuanto en representación de manera internacional, pero la Constitución ha dejado muy claro que finalmente debe pasar una ratificación por el Congreso. Los gobernantes pueden firmar todos los tratados que quieran, pero finalmente tienen que pasar por este mismo para mirar un control de legalidad, sanear cualquier nulidad que en este tratado internacional se pueda encontrar. Bueno, la distinción entre jerarquías, quien habla de esto finalmente es Guastini, y él dice que existen dos. Estas dos es formal y la material. Bueno, vamos a entender que la formal es aquella que se da entre las dos normas producidas por dos poderes normativos distintivos, cuando uno de los poderes debe su fuente a la legitimidad del otro. Entonces existen dos, pero este debe su legitimidad por otro. Esa hemos entendido que es la formal. En cuanto a la material, vamos a entender que
existe, se da lugar entre dos normas. Una de ellas es inválida siempre y cuando el caso que se presente sea en conflicto con otra. Entonces digamos que se crean estas dos con el objetivo de brindar una solución cuando exista un conflicto entre otras normas. Y finalmente vamos a hablar de la primacía y supremacía en el nuevo constitucionalismo. ¿En dónde? En los países latinoamericanos. En este caso específico vamos a hablar de Colombia, de la Constitución del 91. ¿Por qué? Porque nos viene hablando de que somos un Estado social de derecho, en forma republicana, unitaria, descentralizada, y esto nos va a llamar la atención en cuanto vamos a seguir analizando otros artículos de esta misma. Vamos a ver que esto puede encajar, claro, en cuanto a la voluntad del constituyente. ¿Cómo así que la voluntad del constituyente? Bueno, ya en estos aspectos ya hemos llegado a entender que la voluntad del constituyente es aquella manifestación que se encuentra en la Constitución, ¿cierto? No de manera individual, sino de manera conjunta como pueblo. Hemos dado ese poder que tenemos al Estado y lo vemos reflejado en la Constitución. De ahí la importancia ahora del ejemplo del caso de Colombia, como lo he ratificado muchas veces en esta misma conferencia, de que la Constitución de Colombia de 1991, en el artículo 4 viene hablando mucho de eso. ¿De qué nos viene explicando? Bueno, nos viene diciendo que es la norma de normas. Entonces, de pronto cualquier derecho humano que se quiera hacer valer, se tiene que tener presente primero los derechos que reconoce Colombia. ¿En dónde? En la Constitución misma. Porque si nosotros vamos a pedir un reconocimiento de derecho a la no discriminación, bueno, nuestra Constitución nos viene hablando de esta misma. ¿En dónde? En el artículo 13 de la Constitución nos viene diciendo claramente que, o sea, ninguno puede ser discriminado en cuanto a sexo, raza, religión, de pronto forma política, nada de esto. Entonces, si aquí en Colombia no lo hacen valer este derecho, podemos actuar a buscar la fuente jurídica en el ámbito internacional. ¿Por qué? Porque primero hemos manifestado de que este derecho ha sido muy violado, es reconocido por la Constitución, y además de eso, que es protegido por el mismo ordenamiento jurídico, también es protegido por el derecho internacional, por algún tratado o convenio internacional que ha sido ratificado por Colombia. Es decir, esta misma tiene que someterse a lo que ha decidido cumplir. De ahí, como hemos hablado, la relación del derecho interno, el derecho con el derecho internacional, el derecho integracional. Y entonces vemos que el derecho humano es muy individualista. ¿En cuanto a qué cosa? Porque nosotros vamos a pedir que se nos reconozca es el derecho que estamos exigiendo en común, en ese mismo sentido. Como ya lo he explicado anteriormente, este derecho tiene que estar primeramente reconocido por la Constitución, porque si no está reconocido por esta misma, es un serio conflicto que se va a presentar entre esta misma. Bueno, entonces vamos a analizar también otro tema muy interesante. Este someramente es otro artículo del pluralismo constitucional como respuesta a los desafíos de la protección multinivel en Latinoamérica. Este se estará explicando por otras compañeras que también hacen parte, pero finalmente al cual quiero otra vez detenerme para hacer de manera general la relación de estos tres temas. En cuanto a la pregunta la pregunta central es ¿cómo se evidencia la soberanía constitucional respecto a los ordenamientos jurídicos en cuanto a la protección de los derechos humanos
de una mirada del derecho integracional. Bueno, es muy interesante, como ya lo hemos planteado anteriormente, tener en cuenta ya en nuestras clases de pronto de derecho constitucional, derecho administrativo. Son derechos que tienen muy afinidad en cuanto a términos con la soberanía constitucional, el ordenamiento jurídico, la protección de los derechos humanos y también el derecho integracional. Y también el derecho penal también tiene algo en relación en cuanto a esto de manera muy general. Entonces, ¿qué vamos a determinar? Bueno, vamos a determinar si la jerarquía constitucional, ¿cómo encuentra esta la relación con el derecho humano? ¿Cuál es la relación de esta? Sí, estamos hablando que existe una jerarquía constitucional. En los países esta es la Constitución, ¿cierto? Pero ¿cómo se relaciona con el derecho humano? Bueno, el derecho humano, como hemos dicho varias veces, el Estado ha podido ratificar un convenio, un tratado de estos mismos, de los derechos humanos. Entre esto puede ser la dignidad humana, que es la base de todo ordenamiento jurídico. Entonces, de ahí la importancia en cuanto a qué derechos se van a analizar, qué derechos están reconocidos en la Constitución y por qué hablamos de la jerarquía. Pues, si entonces nos encontramos de que hay un mandato de un tratado internacional con lo que dice la Constitución, ¿a qué estaríamos refiriéndonos? Debemos recordar una palabra clave, que es el bloque de constitucionalidad. Esto es súper importante en cuanto a estos temas, porque el bloque de constitucionalidad son esos principios, normas que no están en la Constitución, pero sí han entrado a regir en el ordenamiento en la Constitución, a pesar de que no están escritos, sí han entrado por el simple hecho de que han sido ratificados por ese país. De esa forma es que se encuentran en la Constitución. De ahí la importancia de este mismo, de que el país lo ratifique, mire si es nulo o no la voluntad de la Constitución y la legitimidad que el mismo pueblo le da a estos dos organismos jurídicos, el interno y el internacional. También, como hemos hablado mucho, se tiene que tener en cuenta, ¿qué se va a tener en cuenta? La legitimidad. Ya hemos dado el concepto de estas dos, de la legitimidad y de la voluntad del constituyente. Para responder esta pregunta, que es fundamental, la soberanía constitucional se refleja de esta forma, cuando la legitimidad se la ha dado el constituyente primario, cuando esa soberanía popular se ha manifestado. Y esa manifestación no la vemos ni de una ni de otra cosa, la vemos es con el reflejo de la Constitución. Y finalmente, el ejemplo de la primacía del nuevo constitucionalismo, el ejemplo que encontramos entre tantos países latinoamericanos. Podemos escoger Ecuador, Venezuela, Bolivia, pero nuestro eje central es Colombia. Este mismo pues habla de eso y es muy interesante. En cuanto a la protección de derechos humanos, Colombia ha ratificado varios tratados internacionales protegiendo y preservando la vida, la no discriminación, también delitos de lesa humanidad, también en cuanto a las personas del conflicto armado, es muy proteccionista en cuanto a este tema, brindándole una protección a la no repetición, una reparación, a la verdad y a la justicia. También, a través de esto, existe un pluralismo jurídico. Este busca un derecho comparado entre el derecho interno y el derecho internacional, buscando
buscando una equidad, podríamos decir, un plano de igualdad, de equidad, para lograr esta misma, una igualdad o una equidad. Si los dos ordenamientos jurídicos van encaminados a lo mismo, el objetivo será el principal, que es el de la protección a las comunidades a los cuales estos representan. Puede ser de manera nacional o internacional, que en otras palabras es la comunidad o el pueblo. Y la soberanía popular como fundamento de orden estatal y como principio constitucional. Bueno, aquí vemos donde radica mucho esta importancia en cuanto a la mirada de ese derecho integracional, de ese ordenamiento jurídico, de estas palabras claves que tenemos en nuestra pregunta principal, pues la soberanía constitucional. Entonces estamos hablando que primeramente todo recae en la soberanía popular, que es legitimada y que esta a su vez nos da un pluralismo en los organismos o en los ordenamientos jurídicos. De ahí, como ya hemos explicado antes, el derecho integracional como característica supranacional, por encima de otros estados, y tiene la relación estrecha con el derecho internacional, y sabemos que la relación que existe entre el derecho internacional y el derecho interno es muy íntimo, porque este es el que le da el nacimiento a la vida jurídica, para que pueda actuar en nombre de un estado, de una nación, en representación de estas personas. También pretende garantizar, como hemos dicho, siempre los derechos humanos, los tratados internacionales, por medio de unos intereses del derecho internacional. Esto es lo que venía a hablarles hoy. Espero que el tema haya sido mucho de su agrado y muchas gracias por su atención. No jodo. Qué poco.